Muy buenas noches, les doy la bienvenida a este conversatorio Centro de Pensamiento, Democracia y Libertad que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos como invitado a señor Wilber, representado como Leones Despiertos. Va a ser presentado por la señora Consuelo Becerra. Le doy, Gracias, doña Luna. le doy la bienvenida a todos y le agradezco a Dios y a ustedes por estar presentes esta noche. Señora Consuelo, tiene usted la palabra. Gracias, doña Nidia. Muy buenas noches para todos. Es un honor darles la bienvenida a este conversatorio titulado Autonomía del Menor y Patria Potestad. ¿Dónde está el límite constitucional? Agradecemos su asistencia y principalmente a nuestro invitado por participar. Él es el sargento viceprimero, el señor Wilmer Sánchez. Él es veterano de las Fuerzas Militares de Colombia y ex integrante de las Fuerzas Especiales de la Infantería de Marina. Sirvió a la nación en operaciones de alta exigencia, defendiendo el orden constitucional y la seguridad del país. Es esposo, padre cuidador y hombre de fe, comprometido con la protección integral de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Actualmente es candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Partido Conservador Colombiano número 116, con una agenda centrada en la defensa de la fe, la niñez, la familia, las fuerzas militares y la soberanía jurídica del país frente a la implementación de políticas públicas que puedan afectar derechos fundamentales. La sala es suya, sargento. Bueno, muy buenas noches. Nada, muchísimas gracias. Les agradezco mucho por este espacio. Como ya lo dijeron, mi nombre es Wilmer Sánchez y quiero empezar esto. Creo que ya saben, ya oyeron más o menos quién soy, pero lo que yo quiero presentarme precisamente con la foto que ustedes ven ahí en este momento en pantalla. Ese gordo que está ahí es el que llevó a este hombre a estar frente a ustedes hoy. Después de haber servido a mi país durante 21 años, eh, solicito mi retiro por voluntad propia para pasar un descanso, y en ese momento en que solicito el retiro, durante el año de espera para pasar a la vida civil, decidimos tener este bebé, pero desafortunadamente el sistema promovió y buscó que lo abortáramos, que perdiéramos este bebé. Es una de las políticas que dan el aborto como una opción dentro del embarazo, sin que la familia lo esté pidiendo. Posteriormente, a los 5 meses de embarazo detectan que viene con una situación de síndrome de Down, por lo cual ya no era simplemente como una opción de abortar, sino era un problema. El sistema nos lo pintaba como un problema. Entonces empieza una pelea y una batalla por salvarle la vida a mi hijo. Me tocó incluso dejar propuestas económicas muy rentables por parte de unas empresas en Estados Unidos para ser entrenador de fuerza especial a nivel Latinoamérica, pero era la opción de eso o irme o salvarle la vida a mi hijo. Pues ya saben cuál fue la decisión que tomé. Eh, Dedico a dar esta pelea y empiezo a dar una batalla y a entender que desafortunadamente el sistema y el Congreso estaba permeado por gente que estaba normalizando cualquier cantidad de aberraciones que se cometen contra nuestros niños. En ese proceso sé de las ideologías de género y antes de solicitar el retiro había ido al Congreso a ver un debate que me habían invitado sobre la educación sexual integral, proyecto de ley 229. En ese debate veo a un senador Carvalho de Antioquia diciendo que los niños no le pertenecían a los padres, sino le pertenecían al Estado. Entonces entendí que la pelea era una pelea que sí se tenía que dar. Y empieza una batalla contra el Instituto de Bienestar Familiar, que intentó quitarme este bebé y después quitarme a mi hija mayor, porque hacemos educación en casa. Eh,
Y en ese proceso, pues empezaron defendí sin necesidad de contar con un abogado, defendí a mis hijos del ICBF y logro mantenernos conmigo y en ese momento, pues todas las familias que hacen homeschool y las que hacen, son objetores de conciencia y todo este tema, empiezan a contactarme y empiezo a enseñarles cómo defendí mi posición y empiezan a invitarme de igual forma al Congreso a hacer audiencias, debates en contra de todos estos proyectos de ley y demás cosas. Soy un hombre creyente, temeroso de Dios, un veterano de las fuerzas militares creado con todo el rigor de la guerra. He visto caer compañeros en el área de combate. Desafortunadamente también perdí un amigo muy especial y un parcero, como decimos nosotros, hace año y medio, 2 años, por estas situaciones. Y nada, posteriormente decido crear una fundación para defender todas las familias. He defendido en nuestra fundación, ya tenemos 469 familias, las cuales hemos apoyado a nivel nacional. Y desafortunadamente me enteré, tuve que vivir también en carne propia el 12 de noviembre la pérdida de uno de mis bebés en el vientre debido a las presiones de estas políticas nefastas que buscan arrebatarnos lo más hermoso y promover el asesinato en el vientre. Entonces, nada, todo esto llevó a que empezara a hacerme un poco más visible y terminaron dándome el aval para poder defender esto desde la posición donde tenemos que estar. Las familias fueron las que finalmente me impulsaron y me obligaron a que tenía que hacerlo y aceptarlo. Nosotros siempre manejamos algo que decimos en el área de operaciones o en la vida militar, y es que el infante de marina ni se regala ni se niega. Yo no iba a regalarme a nadie a pedirle que me diera un aval, pero si las familias querían que estuviera, tampoco me iba a negar. Entonces, aquí estoy. Hoy estoy como un ciudadano, como una persona defensora de los derechos fundamentales, derechos no de la ONU, no los que utiliza la ONU, porque eso también se lo voy a aclarar y se lo voy a mostrar, una parte muy importante que tenemos que tener claro, y ustedes van a entender por qué Estados Unidos decidió desvincularse de las Naciones Unidas y de todas estas agendas y organizaciones que estaban promoviendo este tipo de políticas nefastas. Y que nosotros en Colombia, para poder lograr llegar a acabar con esto, tenemos que entender que tenemos que desprendernos también de esas agendas porque involucran miles de millones de dólares para promocionar en estas políticas públicas. Entonces, yo quería, esa es mi presentación, eso es lo que soy. Me considero un hombre que está fundamentado en principios y valores y que no está dispuesto a venderlos, a negociarlos, y mucho cuando involucra lo que he aprendido, y es que mis decisiones involucran vidas. Primero fue en el área de operaciones con los hombres, por eso vi como la excelencia no fue una opción, sino que tenía que hacerlo porque llevaba hombres al área de operaciones. En ese momento la pelea que yo doy es contra gente que quiere acabar y destruir los niños incluso desde el vientre. Entonces, les agradezco por estar aquí. Estoy hoy dispuesto para lo que quieran preguntarme y quieran decir. Igual voy a empezar esto con una presentación. Voy a tratar de ser muy rápido para poder tener la opción de tener preguntas y dudas a los que quieran. Y empiezo con esta breve presentación. ¿Y por qué utilizo especialmente en este momento la, la opción de lo que es la resolución 1309? Porque en esta resolución, que fue la que utilizó el ministro de Salud para, no sé si ustedes en algún momento lo oyeron, eh, para decir y salir a decir abiertamente en medios públicos que los niños no pertenecían a los padres, sino que pertenecían al Estado. Entonces vuelve a ratificar. Esto lo dijo el 12 de noviembre, el 12 de febrero del año pasado. Y vulneración, como dice aquí, peligro de la vulneración de la patria potestad, un resumen crítico para los padres, para que entendamos conceptos claros y lo que esto puede llegar a causar en nuestras familias. Entonces,
empiezo diciéndoles, no sé si están viendo la pantalla, quiero que me confirmen para no ir Sí, señor, la estamos viendo. Listo, muchísimas gracias, mi coronel. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener claro es que cuando a nosotros nos quieren quitar nuestros derechos, no es porque lo hagan simplemente de palabra. Nosotros debemos entender, y yo como padre que quiero tener la tranquilidad de mis hijos y que mis hijos crezcan sanos en su inocencia y en todo lo que es su desarrollo personal, debemos de entender que debemos siempre ir a la raíz del problema. No empezar a apagar incendios aparte, sino empezar a entender los términos que se están utilizando para poder deteriorar nuestros derechos como padres y empezar a entrar en lo que nosotros defendemos tanto y en nuestros hijos. Lo primero que nosotros debemos tener claro entre los conceptos es la autonomía progresiva. Esta autonomía progresiva se define que es el concepto que permite al Estado decidir cuándo un niño está listo para tomar decisiones médicas sin sus padres, basándose en su madurez y en el contexto. Ese es uno de los términos que estas organizaciones utilizan. ¿Cuál es el peligro aquí? Que convierte a los niños en adultos prematuros y abre la puerta al adoctrinamiento y a la medicalización sin control familiar. Resulta y pasa de que este tipo de la autonomía progresiva habla especialmente de si al niño se le explica, por ejemplo, si a un profesor o algún psicólogo, que es lo que están tratando de incorporar dentro de los colegios, que sí es bueno tenerlos, pero ojo con cómo lo están involucrando a través de estas agendas, porque lo llevan a terapias de afirmación. Entonces, si el médico o el psicólogo que están en el colegio le dice, mira, lo que pasa es que tú ya no eres niña, sino eres niño, y lo que vamos a hacer es que ya como tú eres niña, entonces te vamos a quitar, a evitar que te salgan los senos, a evitar que te salgan, como ya no eres niña, si no eres niño, entonces para que más adelante no te salgan los senos y esto, te vamos a dar este medicamento y eso te va a permitir hacer esto. Si el niño dice sí, bueno, sí, bajo su desconocimiento, entonces los médicos van a decir, este niño tiene autonomía progresiva. Esto claramente es una manipulación y una instrumentalización del menor. Otro concepto que se utiliza dentro de este decreto, el consentimiento pediátrico, definición crítica, es la autorización que puede dar un adolescente desde los 14 años para aceptar tratamientos médicos sin aceptación de los padres. Permite que accedan solos a terapias hormonales, anticonceptivos, aborto, entre otros procedimientos irreversibles. ¿Qué es lo que busca esto? Como tal, el consentimiento pediátrico, pues que si el padre no está de acuerdo, el joven sí puede decidir por encima del papá. Entonces, yo tengo consentimiento pediátrico y decido por encima de y me opongo a lo que diga mi papá. Esto, sumado a estos dos conceptos que ya nombramos, que es la autonomía progresiva, posteriormente el consentimiento pediátrico, se suma a un tercer concepto que es el consentimiento sustituto condicionado. Es cuando los padres aún pueden autorizar tratamientos médicos, pero solo si el Estado considera que el niño no tiene la madurez suficiente. Esto claramente limita la patria potestad, porque si el niño entiende el procedimiento, los padres pierden el control sobre la salud. Entonces, esto es claro con lo que les explicaba hace un momento. Si le explican y el niño se supone que entendió el término, entonces él puede decir por encima de los padres. El problema es que no lo van a llegar a decir, papá, es que el niño como que tiene la opción, sino que si el niño aceptó desde el colegio, del lugar donde sea, por ejemplo, el proyecto de ley 122, ley trans, permite que los niños cambien su sexo y su nombre sin permiso de los padres en cualquier etapa de la vida, simplemente con que vaya con cualquier adulto, no necesariamente tiene que ser con el papá. O sea que si en el colegio un profesor lo lleva a la registraduría, le cambia el nombre y el sexo, usted no puede decir absolutamente nada porque está bajo ley. Entonces, estos son claras vulneraciones dentro de nuestros derechos como padres. Aquí está, extraigo exactamente la resolución, establece que los niños desde los 14 años pueden dar consentimiento médico ahí en la resolución. Para los que quieran, yo se las envío al interno posteriormente. En el artículo 3.5 dice consentimiento sustituto y en el 4.6, en el caso de actos accesibles
de alto riesgo con reconocimiento de autonomía progresiva y contextual, el tipo de acto asistencial de acuerdo a la naturaleza de su iniciación, consentimiento y informe pediátrico por parte del adolescente. Podrán ser estos quienes podrán tomar la responsabilidad sobre sus decisiones. Aquí, en pocas palabras, lo que demuestra es que bajo este consentimiento, si alguien se opone y si el joven está dispuesto, nadie puede oponerse a este tipo de cosas. Posterior a eso, aquí tenemos autonomía progresiva y contextual. Es la autonomía progresiva, principio de agendamiento por autonomía, permite ponerse límites a sí mismo y a los otros a partir de las características, necesidades, capacidades, creencias y valores personales. Pero aquí hay un pedazo muy claro en esto, y es que dice poner límites a sí mismo y a los otros. O sea, esto permite que el niño diga, está por encima de lo que yo decía, de encima de lo que decida cualquier adulto, y si es mi padre o mi madre, pues no importa. Entonces, aquí le estoy mostrando con evidencias claras de todo lo que este tipo de, de términos terminan vulnerando nuestros derechos como padres. Ahora, aquí es peligro para la objeción de conciencia. Resulta y pasa que nosotros, dentro del artículo 18 de la Constitución Política y artículo 19, hay ciertos artículos que nos dan la potestad a nosotros los padres de tomar las decisiones por encima de nuestros niños cuando no son emancipados. ¿Qué significa cuando no son emancipados? Cuando los niños no tienen mayoría de edad para tomar decisiones. Eso significa que los niños no sean emancipados. Entonces, ese es el peligro que se corre en este momento con este tipo de documentos, con este tipo de, de términos que son utilizados para instrumentalizar a nuestros niños. ¿Cuáles son los peligros? No se conoce la objeción de conciencia por los padres, ni se otorga mecanismos formales para el rechazo, procedimientos contrarios a los principios éticos, morales y religiosos. Está claro de que esto pasa por encima de todo lo que nosotros estamos hablando. Y yo aquí les voy a sumar a este pedacito, les voy a mostrar los artículos de la Constitución Política que está vulnerando este tipo de artículos. Si ustedes observan aquí, el artículo 18 dice, se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razones de sus convicciones o creencias, ni compelido o revelarlas, ni obligado a actuar en contra de su conciencia. ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente utiliza este término en contra de los padres, porque va a terminar utilizando el artículo como que el niño tiene derecho a este artículo y puede actuar bajo su conciencia, cuando realmente nuestros niños a esa edad todavía no tienen la capacidad para tomar este tipo de decisiones. Tampoco se establece una ruta clara para la protección de los derechos de los padres que decidan no vacunar a sus hijos por motivos de conciencia, y se impone la ideología biomédica del Estado como obligatoriedad. Entonces, artículos de alerta, aquí está el artículo primero y el artículo segundo, obligatoriedad para todo el sistema de salud de aplicar estos lineamientos, incluyendo EPS, IPS, hospitales y clínicas. ¿Qué significa esto? Que en estos dos artículos obliga automáticamente a todos los entes médicos a que tienen que aplicar este tipo de procedimientos y aceptar lo que se dice en todos estos términos. El artículo 4.6, 4.7, adolescentes de 14 años podrán tomar decisiones sin necesidad de aprobación de los padres. Ojo, porque también involucra la eutanasia. Entonces, un niño que quiera, bajo un tema de depresión, puede tomar la decisión de aplicarse la eutanasia cuando se pierde la patria potestad. Y aquí hay otros artículos que definitivamente, para ir resumiendo, alertan todo esto: actividad de ruta, supuestas violencias de niños, se siente no escuchado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo les decía aquí, cuando se habla de eutanasia y todo este tipo de cosas, activación de rutas por supuesta violencia, si el niño se siente no escuchado por los padres, lo que puede facilitar que los servicios sociales intervengan, o sea, que nos van a quitar a nuestros hijos. Al día de ayer, antier, una de las familias que están trabajando con nosotros desde la fundación
no sé si lo supieron, hicieron una protesta fuerte en el ICBF, cerraron las calles y les echaron el SMAP a las madres, porque estas madres están pidiendo saber dónde están sus hijos. Por ejemplo, tenemos el caso de una abuela que la hija tuvo el bebé, no quería tener ese bebé, la hija tiene el bebé, el ICBF toma la decisión arbitraria de quitarle el niño, aún sabiendo que la abuela quiere tomar la patria potestad del bebé. Él ahora lleva año y medio sin saber desde ese día dónde está este bebé. El niño nace, a los 2 días es arrebatado a los brazos de la madre y de la abuela, y este niño está en dónde es la hora y no sabemos. A esto nos estamos enfrentando. Entonces, esto es una amenaza latente que estamos viviendo hoy en día. Los servicios de salud a los que pueden entrar, lo que es salud sexual y reproductiva, ese término es muy importante que tengamos en cuenta, porque ellos a través de ese término están adoctrinando, están hipersexualizando a nuestros hijos, y desde los 12 años pueden tomar decisiones como pruebas de VIH, información y entrega de anticonceptivos, consejería de salud sexual, incluso pueden iniciar métodos anticonceptivos con asesorías de las IPS. Los padres no son notificados y no se activa ruta de violencia a menos que haya indicio de abusos evidentes. Mejor dicho, esto es un tema de arbitrariedad y de abuso por todos lados, por donde ustedes lo vean. Nosotros como padres debemos de estar muy atentos a todo este tipo de resoluciones. Lo que a mí me preocupa y, y por qué decido también eh, entrar a todas estas, a la decisión de entrar a ser parte del Congreso, es porque a mí me preocupa que, a pesar de que hemos dicho en muchas ocasiones a algunos senadores y representantes que necesitamos que ataquen este tipo de resoluciones, incluso hemos mostrado un documento que quiero darles antes de abrir el espacio para si alguien tiene preguntas, y es mostrarles un decreto que firmó el alcalde Galán aquí sobre políticas públicas, eh, que es dentro de los documentos que nosotros hemos tratado de denunciar, de, y que lo que preocupa es que no se toman acciones legales en contra de estos tipos de documentos. ¿Qué pasa con estos documentos? Que todos estos documentos caen por inconstitucionalidad, si ustedes se dan cuenta. Les mostré los artículos y todo lo que la Constitución protege, pero esto vulnera cada uno de esos espacios. Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero que ustedes vean este decreto. Este decreto que les voy a poner a continuación está firmado por el alcalde Galán. Me pueden Cuando la ley es ambigua, se puede utilizar y manipular en tipo penal los actos de racismo y discriminación, y establece los actos de racismo o discriminación el que arbitrariamente aquí está. El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razones de raza, no hay problema, nacionalidad, y aquí viene el problema: sexo u orientación sexual. ¿Esto qué significa? Que incurrirá en una prisión de 12 a 30 años a todo aquel que se oponga, y dice claramente, impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de derechos de las personas por razón de sexo u orientación sexual. O sea que todo el padre que termine oponiéndose a la hormonización o terapias de hormonización y cirugías de género de sus hijos, tristemente va a caer en prisión o en de 12 a 30 meses y multas de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Creo que ahí está clara las palabras, está claro los términos. Esto, dentro de un pequeño resumen que busco tratar de hacerles, y quiero que ustedes entiendan algo para poder abrir el espacio para que, si tienen algún tipo de preguntas, y es que ninguno, mientras nosotros no nos desvinculemos de de la Agenda 2030, que es la que promueve este tipo de políticas, que es la que introduce a través de las ONGs todo este tipo de políticas, nosotros no vamos a poder librarnos de esto, y esto va a seguir amenazándose, porque nosotros hemos trabajado en la archivación de proyectos de ley como el 365, el 122, que está en ojo, el 122, que es la ley trans, está pausado, pero queda estos últimos meses. Les aseguro
que van a dar la pelea para que ese proyecto de ley sea ley después del 20 de julio, que es cuando se cierra, del 20 de junio, que es cuando se cierra el periodo legislativo de este año. Ya está circulando y ahorita no han dicho nada porque están en elecciones, pero congresistas como por ejemplo Catherine Juinao promueve este tipo de leyes y muchos aprueban lo que hace Catherine Juinao, que es decir lo que todos sabemos y que es decir las cosas que están en contra de este gobierno. Entonces, desde arriba, desde la ONU, yo les iba a mostrar, mientras abro la pregunta, el espacio para si alguien tiene preguntas, dudas o aclaraciones, les voy a mostrar por qué yo les digo que lo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no beneficia para nosotros absolutamente nada y le da los privilegios a la ONU de hacer con nosotros lo que quiera. Y se los voy a mostrar en este momento. Y es que aquí ustedes pueden observar Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si nosotros bajamos al artículo 29, en el literal 3, artículo 29, numeral 3, dice, estos derechos y libertades, hablando de los derechos fundamentales, derecho a la vida y derecho a todo lo que tienen los derechos humanos, todos estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. ¿Qué significa esto? Que las Naciones Unidas, por eso promueven el aborto, la eutanasia, no dicen nada en contra del reclutamiento, no dicen nada en contra del aborto, de las ideologías de género, terapias de hormonización y mutilación y todas las aberraciones que podamos imaginarnos, pero cuando pasa lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, que extraen a un dictador de manera limpia, ahí sí todos los países que tienen este tipo de agendas van y piden ayuda a la ONU, pero no dicen nada cuando se cometieron cualquier cantidad de aberraciones contra la población civil. Traté de ser un poquito corto. Esto tiene muchísimo más por explicar, muchísimo más por trabajar. Proyectos de ley que les puedo mostrar aquí, todos los que ustedes quieran. Pero quiero saber si alguien hasta el momento tiene alguna pregunta, alguna duda. Gracias, señora Nidia. Mi primero y amigos todos, buenas noches. Gracias por su exposición, mi primero. Lo veo muy afianzado en el tema. ¿Qué tal si aprovechamos en cabeza de ustedes que están liderando tanta actividad, tanta acción en favor de la familia, de rescatar la construcción de familia? ¿Qué tal si aprovechando que se confesaron por conveniencia política los de las FARC con los crímenes contra los 18.677 niños? ¿Qué tal si aprovechamos para convocar una marcha pronto? Ojalá antes de la próxima elección, que es la presidencial. Pienso que convocar una marcha por todos los crímenes que hay contra los niños, no solamente en Colombia, sino en el mundo, pienso que caería muy bien en este momento. Mi coronel, obvio que sí. Mire, si estuviera en conciencia mía y en decisión mía, yo no solamente haría una marcha o un plantón. Yo paralizaría el país entero hasta que estos delincuentes salgan de ahí porque ya aceptaron que cometieron todo este delito y aberraciones. Yo propondría paralizar el país hasta que se tome acción como ciudadanía de que salgan esos delincuentes del Congreso, porque mientras nosotros tengamos ese tipo de delincuentes en el Congreso, ellos van a seguir legislando a través de estas situaciones. Yo les hago una pregunta en este momento, mi coronel. ¿A quién beneficia realmente que se normalice el aborto? A los grupos al margen de la ley, porque son los que más lo cometen, porque ellos cometen abuso. ¿A quién le sirve que se normalice el abuso? A los grupos al margen de la ley, porque ellos son los que llevan y reclutan a los niños y los abusan dentro de sus campamentos. Y tenemos muchos casos en este momento abiertamente. Entonces, mi coronel, yo por mi parte, cuente conmigo para lo que tengamos. Usted sabe que pues en este momento nosotros estamos en campaña. eh, en todo lo que es la campaña y mañana termina. Después del lunes, usted me dice, me pongo a disposición y organizamos lo que tengamos que organizar, pero yo sí soy un defensor férreo y yo no me achicopalo ante nada y lo que tengamos que hacer hay que hacerlo, pero yo sí creo, mi coronel, que tenemos que ser más efectivos, más eficientes para poder acabar con esto. Gracias, mi primero. Un comentario agregado. Recordemos que el eje principal de la maldad, llámese izquierda, globalismo, comunismo, socialismo, progresismo, lo que sea, es generar el caos y destruir principios y valores. Por tanto,
destruir la familia es una cosa fundamental para ellos. Y mire cómo nos hace caer en cuenta usted de cómo han avanzado en tantas cosas, incluso yendo en contra de la Constitución. Pero como a este gobierno nadie lo frena, pese a los exabruptos que comete, confiemos en que desde mañana cambien las cosas y podamos reconstruir la familia en el próximo gobierno. Voy a madurar la idea de la convocatoria al plantón o a la marcha o al paro nacional y la comentamos mi primero y con quienes quieran en el grupo. Gracias. Por mi parte, por ahora no tengo nada más. Gracias. Sargento Wilmer, muchas gracias por estar acá. Este es un tema muy delicado. Doña Nidia, enormemente agradecida por su invitación y a todos los presentes. Le hago una pregunta. En su lucha, ¿se ha contactado con el doctor Samuel Ángel en Bogotá? Él ha sido un pionero en la lucha cultural. ¿Ha oído de él? ¿Lo conoce? Sí, claro que sí. Yo conozco prácticamente casi todos los que están en esta lucha y he tocado puertas, claro que sí, he tocado puertas. Oh, perfecto, porque yo lo estoy siguiendo ahora en YouTube y me parece una persona extraordinaria y este año empezó nuclear, haciendo peticiones a, a Petro, a Cepeda y a todo su combo. Otra de las cosas con tanta tristeza ustedes se han enterado de las masacres en los colegios acá en los Estados Unidos y hace poco ocurrió uno en el Canadá, que hay un factor que los une y es que es cometido por niños trans. Entonces, no es solamente destruir un niño, estos niños están destruyendo a otros niños, a los profesores, es algo que se está saliendo, se salió de las manos y usted tiene toda la razón. Las Naciones Unidas, la ONU y todas esas organizaciones no sirven para nada. Y aquí en lo que le podamos ayudar, colaborar, cuente con nosotros. La insinuación del coronel también me parece muy efectiva. Es que no podemos seguir callados y dejando pasar las cosas. Y vuelvo y repito, a partir del lunes se empieza a escribir otra historia en Colombia. Muchas gracias. Sí, mira, señora Luz, yo la verdad es que he tocado muchas puertas. Yo entiendo que muchas veces de pronto uno no es, al principio no es muy conocido, eh, pero gracias a Dios nos hemos tenido que dar a conocer. Pero le digo la verdad, esta lucha se ha dado con recursos totalmente propios. He tenido que entregar absolutamente todo. Incluso los que de pronto están aquí saben que mi hijo, debido a la situación, cuando a él le hacen cirugía de corazón abierto, o sea, nosotros prácticamente hemos pasado más tiempo en el hospital que realmente en la casa. Y yo aún así hemos estado en plantones, en marchas, en el Congreso, en debates, en audiencias, en el Consejo, donde nos digan que hay una vulneración sobre los niños, en plantones contra el ICF, en Meet de este tipo, dándole capacitación a los padres, enseñándolos. Todo esto yo los enseño a los padres cómo hacerlo, les doy la documentación clara, los artículos, todo resumido, para que ellos tengan toda la herramienta. La verdad es que en ocasiones yo tengo que agradecerle mucho a los padres que han estado detrás de todo esto, que han sufrido las consecuencias, a los activistas que me han estado acompañando, que son los que me han hecho visible ante toda esta situación. Pero tristemente le digo la verdad, incluso en ocasiones he entregado todos los documentos listos. Yo no necesito, mire, yo les voy a mostrar algo y es que yo a nadie le digo que me diga qué tengo que hacer. Yo siempre he llegado con la iniciativa de qué es lo que hay que hacer. Esto es la acción. Entonces, si ustedes observan aquí, hay un decreto que es el 467 que les acabo de mostrar y aquí hay un documento que es por inconstitucionalidad. Y yo se lo he mostrado a muchas personas.
Y aquí está, ahí ustedes lo pueden ver, creo que lo están viendo en pantalla, y ahí muestra por qué ese documento es una acción de inconstitucionalidad. Le muestro y le doy todos los impactos, hago resúmenes de todo lo que esto vulnera. Todo esto lo hago yo y se lo facilito a la gente porque yo sé que están ocupados, pero aún ni así hemos tenido muchas veces el apoyo y el respaldo. Por eso yo en algún momento me desprendí de algunas organizaciones y tomé la decisión de hacer esto yo mismo, de crear la fundación para yo poder hacer las acciones y la defensa de manera de manera individual a través de la fundación con una personería jurídica propia de todo lo que nosotros hacemos. Y en cada decreto y cada resolución está esto. Mira, aquí son derechos de petición, todas las acciones que se tienen que tomar. Y uno de los proyectos de ley más fuertes, que es el proyecto de ley 122, es uno de los que más he trabajado. Mire, todo lo que yo he hecho sobre este proyecto de ley son cualquier cantidad de conceptos técnicos, conceptos de todo tipo. Estos son conceptos que yo he hecho. Eh, pero tristemente le digo la verdad, señora Luz, y a todos, cuando usted sufre las consecuencias de estas políticas y cuando estas políticas afectan a sus hijos y usted ve sufrir a sus hijos y a su familia y llorar, incluso usted en silencio por estas políticas, es cuando usted está dispuesto a hacer lo que sea. Cuando la gente no sufre estas consecuencias, no sabe el dolor que se está presentando internamente, entonces no le da la misma importancia que uno le da. Por eso es que, tristemente, en algunos casos no se apoya de manera efectiva este tipo de situaciones. Y como yo sí lo he vivido y he visto familias sufriendo esta situación, entonces por eso es que yo me comprometo totalmente con esta pelea. Y incluso, si ustedes observan aquí, tengo cada uno de los representantes que vota cada uno de estos proyectos de ley porque así lo hago. Ahí están todos los que votan este tipo de proyectos de ley, están yo siempre, incluso a mí me han tumbado 5 cuentas de TikTok. Todas estas personas son las que promueven proyectos de ley como la ley trans y aquí siempre van a encontrar a los mismos. Mucho es pacto histórico, todo el Partido Común siempre está metido en esto y toda esta gente, mire, por ejemplo, aquí está Catherine Juinado, que sale a rasgarse la vestidura en contra de este gobierno, pero vota este tipo de proyectos de ley. Ujú. Entonces, nada, eso es lo que hay. Eso que TikTok son que Es una pelea dura, pero no nos vamos a rendir No, y no pienso echar reversa para seguir dando esta pelea. Preguntarte algo, sino que es que el tema de los niños tiene muchas aristas de dónde jalar, ¿cierto? El tema de los niños es muy complicado. Entonces, una de esas aristas de las que yo quiero que hables o que de pronto nos digas qué has pensado para tu propuesta de gobierno o de estar en el Congreso es cómo hacemos con el tema de los padres, cómo hacemos con el tema de la educación de los hijos. Porque si bien sabemos todo el peligro que corren los niños a nivel de Estado, a nivel de estas políticas socialistas que intentan adoctrinarlos y llevarlos hacia una ideología de género, ¿cómo podemos hacer con el tema de la educación a los padres otra vez? Porque a los padres hay que reeducarlos, porque estamos en una era, estamos en una época donde los padres simplemente se volvieron muy tranquilos, se volvieron muy light, se volvieron muy modernos y eso hizo o eso está haciendo que de alguna manera la educación de los hijos se le deje completamente a las instituciones educativas, al internet, a la virtualidad, a la tablet, al celular y a todo lo que nosotros conocemos como padres de familia, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer como congresista para volver a encauzar a los padres hacia una educación más efectiva, hacia una educación más concreta, hacia volver a asumir el rol de padre y de madre en la educación de los hijos y no dejar y no permitir que sea solamente el Estado, que sea solamente el gobierno, que sea solamente el Internet quien eduque a nuestros hijos? ¿Cuál es la propuesta de Wilmer Sánchez para volver a jalarle las orejas a los padres de familia y decirle, vea, ese muchachito usted no solo lo parió, sino que también se tiene que hacer cargo de la educación de ese muchachito? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un grave problema y es la educación. Esta gente sabe cómo controlar y cómo llegar al poder y es a través de la educación. Nosotros
si ahorita estamos viendo situaciones complicadas con los padres, se vienen situaciones mucho más difíciles porque vienen una generación totalmente adoctrinada, totalmente débil. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es restablecer la autoridad que tienen los padres. Primero tenemos que restablecer esa autoridad que se le ha venido vulnerando a los padres de corregir de manera adecuada a sus hijos, porque cuando el padre empieza a perder ese poder, empieza a tener el control es el menor. Y cuando el menor es adoctrinado en los colegios, instrumentalizado, empieza a faltar el respeto al adulto y el adulto no puede decir nada porque entonces entra el Estado. Ahí hay un rol que nosotros tenemos que empezar a controlar nuevamente y es el sistema educativo. El sistema educativo, nosotros tenemos que desprendernos de todo lo que son estas agendas que vienen propuestas porque si ustedes bien lo saben o si aún no lo saben, la UNICEF es la que decide qué tipo de libros y qué tipo de educación y qué dicen los libros y cómo lo dicen. Cuando nosotros desvinculemos de todo eso, restablezcamos el, la autoridad y el control de los padres y, sobre todo, devolvamos los principios y los valores y el temor a Dios a nuestro país, en ese momento vamos a empezar a reconstruir nuestra patria potestad y todo lo que representa. ¿Cuál es el inconveniente aquí? Que tenemos que sufrir las consecuencias de lo que ya está avanzando. Tristemente, ya tenemos unas generaciones de alguna forma que ya están avanzando en esto y reconstruir todo de un golpe no va a ser tan fácil. Entonces, una de las propuestas es primero fortalecer el tema de la familia, la patria potestad, por eso hay 4 pilares que se van a fortalecer y el primero es la fe, principios y valores dentro de toda la formación educativa, desvinculamiento de todas esas agendas para poder tener la soberanía de nosotros y el control de qué se le debe enseñar a los niños y qué no se les debe enseñar en los colegios y qué debe tener el control los padres. Y posterior a eso, pues reestructurar el sistema educativo, darle una reforma al sistema educativo y restablecer los derechos a los padres para que puedan tomar el control sobre la decisión de manera asertiva y de manera adecuada sobre sus hijos. Es un trabajo que hay que hacer duro porque ellos llevan años trabajándolo, pero sí es algo que dentro de eso, dentro de lo que nosotros venimos haciendo en Leones Despiertos, es eso, capacitando a los padres, enseñándole cómo defenderse, cómo corregir, cómo hacer las cosas, y eso ya representa a ellos para disminuir el impacto que van a generar y empezar a centrarnos en las bases que vienen saliendo nuevamente. Porque acuérdense que el colegio instrumentaliza y adoctrina, pero la universidad prepara profesionalmente ese adoctrinamiento y esa instrumentalización, convirtiéndolos en personas prácticamente deshumanas. Señora Cristina, ¿tiene la palabra? Hola, dígame. Micrófono, señora Nidia. ¿Quería usted hablar, Cristina? La señora Cristina ya habló, la que tiene la palabra enseguida es la señora Adela Luna, señora Nidia. Adela, ¿tienen la palabra? Un saludo muy especial para todos, al candidato. Gracias por esa exposición tan importante. La pregunta es la siguiente, ¿esas normas han sido demandadas, denunciadas o no, o ya quedaron establecidas? Algunas han sido demandadas. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Lo que yo les explicaba hace un momento. Cuando usted empieza a ir al Congreso, mira, el Congreso perdió el norte. El Congreso perdió el norte en el momento en que se dedicó a sacar leyes y leyes y leyes y se le olvidó que tiene que hacer control político. Es que el Congreso no está solamente para sacar leyes. Mire, se vuelven el privilegio. ¿Cómo es posible que mientras este tipo de decretos y resoluciones estén ahí? Mire, lo que pasa es que ellos vienen poniendo todos estos decretos, ellos no los llevan a la acción de una vez. Ellos los van poniendo y en silencio se van quedando
cuando ellos ya ven que pueden lanzar una corbatica, que es un proyecto de ley como el 122, y lo cierran, empiezan a aplicar todo ese tipo de decretos y resoluciones. Por eso es mi preocupación de que a pesar de que hemos insistido en algunas personas, incluso mire, nosotros hicimos un plantón el año antepasado, en noviembre, contra la circular externa, no sé si ustedes lo oyeron, y tristemente, nosotros asumimos, dijimos, hay que demandarlo, ellos dijeron, sí, ya lo vamos a demandar, lo vamos a demandar, y dijimos a varios senadores y representantes. Resultado de la operación, salió la situación con la niña Laura, que fue hormonizada y mutilada en la parte superior de su cuerpo, y se dieron cuenta que habían utilizado la circular externa para poder llegar a esa terapia de hormonización y mutilación, y que estaba aún circulando. Entonces, fue demandada hasta ahorita en noviembre del año pasado. Esa es mi preocupación, y claro que tenemos que llegar a hacer el control político que muchos no están haciendo. Cuando yo lo he hecho, he tomado este tipo de acciones, terminan mamándole gallo a uno así literal, porque dicen es que usted no es abogado, es que usted no es víctima, es que usted no sé qué, pero yo soy un padre que, hermano, he decidido dar esta pelea y me he dedicado a capacitarme y a prepararme, y por eso estoy aquí. Entonces, hay muchas de estas que están circulando. El decreto 467 está circulando, el 1309 está en circulación. Sí se pueden demandar, sí hay acciones que se pueden tomar, pero tristemente, como les digo, como no han sufrido las consecuencias, no le dan la prioridad. Pero cuando sufran las consecuencias va a ser demasiado tarde, porque cualquier cantidad de niños y jóvenes van a ser dañados en toda su inocencia. Y eso es una de las cosas que tenemos y que queremos llegar por las que necesitamos llegar al Congreso. Porque tenemos claro todos estos decretos y necesitamos tumbarlos como sea, pero ya. Se habla de la educación. Y aquí yo he escuchado de que es que el Estado, es que aquí el Estado, los congresistas, y le echan la culpa a congresistas que ni siquiera son hasta nuevos, y los que van a entrar, y los que todavía apenas van mañana a sufragar a ver si quedan, y hasta los que ahogan, le echan por rabieta. Lo he escuchado tanto personas, maestros, mi mamá también, pero sin saber cómo es el manejo del Estado, la estructura del Estado, quiénes hacen las leyes, qué leyes sirven, qué es lo que es fuerza de ley, no saben nada de eso, solamente es pura rabieta porque es lo que se publicita. Todavía como tal no nos han quitado el derecho de los padres de educar a los hijos aquí en Colombia. Entonces vemos de que es que no, sí, han venido quitando autoridad, y es a través de las cortes, de las altas cortes. Solamente son manifestaciones jurisprudenciales que un tiempo, claro, se pueden volver leyes. Pero eso no es esto no es ni del Estado, no es culpa es que los jóvenes nacen así. Esto es de los padres. Y más que todo porque vemos aquí que los maestros, ahora mirando el salario mínimo, es que eso no se puede bajar, o que el tema del aumento salarial no se podría caer por el excesivo del aumento. Pero más salió una vez, no, pero como a los maestros sí, que esto, que nosotros, que pa. Y siempre digo, o sea, y ellos siempre no salen a marchar es por el tema salarial, pero sobre estos temas no. Por ejemplo, la semana Uribe, que a veces hablan peste de Uribe, pero nunca se vieron ellos marchando para que quiten esa semana y los estudiantes puedan tener un mejor rendimiento, puedan estudiar. Nunca los vemos marchar por eso. Mire, doctor, no, esto no es culpa
solo de los padres. Que los padres tienen en cierta medida algo de culpa. Pero si nosotros elegimos, yo le echaría más la culpa a los padres por la forma de elegir. Porque nosotros como padres tenemos que saber a quién es que vamos a poner allá, porque es que cuando usted nombra representante es para que lo represente, para que hagan el trabajo. Uno como congresista o el que llega al Congreso, ¿qué tiene que hacer? Trabajar para eso, para lo que fue elegido. ¿Para qué me eligen a mí? Para defender la familia y la niñez. ¿En qué tengo que estar enfocado yo? En buscar todo lo que atente contra la familia y la niñez y atacarlo. Claro que es culpa a ver, si un congresista le estoy diciendo, está este decreto, por favor utilice su equipo jurídico y denúncielo. Es un ciudadano que lo eligió. Para eso está, son servidores públicos. Nosotros tenemos que empezar a dejar el fanatismo con estos, con los congresistas y con los presidentes y con los alcaldes y con todo el mundo. Es que en la política, esta gente empezó a utilizar la política para servirse de la política. Y la política no está para servirse de ella, está hecha es para servir. Entonces, la culpa de un padre que intenta defender, se lo digo yo en carne propia, es culpa mía que yo esté intentando educar a mi hija haciendo educación en casa, es campeona, subcampeona deportiva, sabe robótica, sabe es scouts, sabe del desarrollo del chocolate, sabe cantidad de cosas y me estoy preocupando. Pero ¿por qué la institución viene a querer quitármela? ¿Y qué está haciendo los representantes cuando uno le dice, venga, nos están intentando quitar los niños? Sí, pero es que hay un debate sobre el petróleo, hay un debate sobre economía. Es responsabilidad suya, hermano, de ver qué es lo que está pasando entre las instituciones. Sí es responsabilidad de los congresistas. A esa gente no hay que dejarle ninguna... A ver, ¿cuántos están ganando? Y usted acaba de nombrarlos. ¿Están ganando bien? Entonces ponga otra UTL si tiene que poner otra vaina. Pero tiene que dedicarse a hacer lo que tiene que hacer. Al congresista le tiene que exigir. Entonces, ¿para qué se montó allá? No, a mí eso, yo con todo el respeto, se lo digo, doctor Edier, sí es responsabilidad de los representantes, sí es responsabilidad de los senadores, porque ellos son los que tienen el poder jurídico para poder hacer lo que tienen que hacer. Y para eso de nuestros impuestos se les da una UTL para que pague un equipo jurídico y tome las acciones legales y el control político que se tiene que hacer contra los ministerios, contra todos los entes gubernamentales. Y es responsabilidad de ellos que estos decretos y esta resolución sigan en circulación. Porque nosotros como padres hemos dado la pelea que hemos podido, hasta donde hemos podido. Pero cuando llegamos a tocarle la puerta, la cierran. Entonces, conmigo, realmente se lo digo, congresista que no dé la talla, se tiene que echar al agua, hermano. O es que, ¿a qué lo subimos allá? ¿Para qué lo elegimos? ¿Para qué tiene un buen sueldo? Yo no tengo, mire, yo les digo una cosa, a mí no me interesaría quitarle el sueldo a un congresista que haga la tarea como tiene que hacer. Si trabaja y le mete la ficha, métala, deje y gane su sueldo como se lo tiene que ganar. Pero así, no. Yo he tocado puertas, he tocado instituciones, he tocado de todo. Y ahí les he mostrado y les he entregado los documentos. No han hecho una miércoles. Entonces, para mí, compasión con esa gente no hay. No importa de la orilla que sea. El congresista está hecho para eso, para hacer control político, no para estar pensando en sacar un proyecto de ley decretando la arepa de huevo como un patrimonio cultural, mientras aquí están destrozando y acabando con la vida de nuestros niños. Congresista que se suba tiene que ser responsable de lo que tiene que hacer allá. Así es, y bueno, aclarando también esto de que no solamente a lo que yo mencioné, el tema de servir, también lo decía incluso un candidato de acá de Barranquilla, que va para el Senado. No voy a votar por él, pero yo lo escuché y dijo, el tema es no llegar al Congreso, un pastor, para solamente tener el poder, es tener el poder para hacer o para poder hacer, y el tema es servir. Entonces, yo digo que lo vemos tanto las demás profesiones como como ser congresista, que lo han puesto como una profesión,
no, lo han vuelto solamente es un estatus, poder, dinero, plata, pero nada del servicio no se ve. Incluso preocupa de que aún le estén pagando a una candidatura a la presidencia una reposición de 8.000 pesos por reposición de votos y solamente se preocupe. Ese sueño de ser niño, yo quiero ser presidente para hacer esto, ya eso como que va a ir a pasar a la historia. No, yo voy a ser presidente, yo voy a lanzarme, a sea que no quede, pero saco unos cuantos votos que me paguen esa plata y con esa plata la rindo y después vuelvo 4 años también y lo mismo. O sea, van a volver eso un negocio en vez de un servicio. Entonces, lo que usted está diciendo es cierto. Así es, hermano, es sencillo, es sencillo. Si usted se elige, se hace elegir como servidor público, sirva. Y si no sirve, hermano, arranque. Pero esa alcahuetería de que es que se volvió pasión. Es como si jugara el equipo de fútbol y entonces si tengo que ganar y yo como elegí tiene que ganar y no importa si jugó mal, tiene que ganar. Entonces elegimos y no hizo un carajo, no sirvió para un carajo y vuelve y lo elige. En eso sí hay responsabilidad de los padres. Y en la responsabilidad que tengan los padres también tienen que pagar. Pero para mí, hermano, si usted se lanza a servidor público, dedíquese a servir. Si no, deje el espacio y arranque, hermano. Porque los he visto y los he tenido que mirar a la cara y ver cómo se niegan a apoyar a familias y muchas cosas. Entonces, a mí me importa del partido que sea. Yo incluso cuando me presenté al partido mío, se los dije. Si ustedes me van a dar el espacio, así como se lo dije a todos los partidos donde me senté, si ustedes me van a dar el espacio, yo te quiero autonomía. Yo no me voy a amarrar la lengua con nadie. Y si es del mismo partido que está votando en contra de las cosas que nosotros estamos tratando de defender, lo echo al agua. Y me importa un carajo si después me sacan del partido. Pero las cosas tienen que ser como son. Porque es que la estamos sufriendo en carne propia, hermano. No sé si alguien tiene otra pregunta. Sí, señora, buenas noches para todos. El Señor de los Buenas noches, ejércitos los coronel. bendiga. Bueno, Lanza, muy complacido por lo que estaba explicando. Es interesante. Hace 2 años en la Plaza de Bolívar, las reservas con esa concentración despertaron al país y hoy están despertando a la participación en política. Y esperamos que los senadores que tenemos, nosotros tenemos, en este momento tenemos como congresistas a Carreño, a Uzcategui, a Lina María Garrido, esperamos que ellos sigan, pero que otros muchos lleguen, porque es importante, estamos en una guerra espiritual y en una guerra cultural, que no lo han querido entender. Ahora bien, dicen los entendidos que la sabiduría de las leyes de un país está en número inverso a la cantidad de las mismas. Allá en el monte Sinaí, Yahvé cogió a Moisés y le dio 10 mandamientos que todavía siguen aplicándose. Pero en Colombia hay leyes para todo, para unas cuestiones que son vagabundería y echa la ley y echa la trampa. Yo creo que Colombia tiene que tomar conciencia. El comunismo quiere acabar con la sociedad y para acabar con la sociedad hay que atacar el núcleo de la sociedad que es la familia, a través de la irrupción de las familias y de todas estas cuestiones de género, de cambiar de género de los niños. A un muchacho no se le permite fumar, no se le permite manejar, no se le permite tomar trago, no se le permite tener un arma, pero sí un niño de 9 años puede decidir si es o no es o cómo es que se siente. Ahora vamos peor con el degeneramiento porque ahora se sienten perros, se sienten matas, es la degeneración del humano. Hay que volver por los valores, como tú dices. Es importantísimo defender a los niños y me parece muy interesante la idea de hacer algo, de alguna cuestión para expresarle la indignación popular de los 18.000 y pico de niños secuestrados, violados, mujeres, etcétera, que por razones políticas y de ajuste de ese engendro que es la JEP, tuvieron
tuvieron que confesar, pero ahora seguramente los van a poner a echar carburo por ahí o a sacar maticas. Es importante que las iglesias se pronuncien. Es importante que los partidos entiendan lo que tú dices, que no solo hacer leyes, sino el control político. Para que de pronto no quiera que el hijo se hormonice. Lo que estaba haciendo Claudia López, creo que hizo una clínica especial para abortos y para todos estos Cirugías de cambios de género, género. cirugías Hombre, de género, pero tiene, un eh, hospital trans. exacto. Entonces, es que los partidos tienen que tener su equipo de abogados para ver qué es lo que está en el Congreso. Y si inmediatamente sale algo que tratar de pararlo en el Congreso, pero si sale a hacer las correspondientes demandas de esos proyectos. Pero mucho tilín, tilín, pocas paletas. Y tal vez has tocado muchas puertas, las iglesias, y hay unos que no les importó un carajo, sino solamente el diezmo. En los partidos políticos, si tú vas a determinados, hablas con muchos senadores, a ellos les interesa no, porque están viendo a ver cómo se consiguen el auxilio parlamentario que hagan ahora cuotas indicativas y otro poco de cosas. Yo creo que hay una oportunidad de que empecemos a cambiar el rumbo y el rumbo se consigue haciendo lo correcto como el orden, porque la teoría del caos es bien complicada. Es increíble que un país, un Congreso no haga cumplir la Constitución después de 4 años, cuando hay una violación de topes electorales, y se pasen por la faja de la Constitución todos los días y nada pasa, pero o nosotros arreglamos el camino, volvemos a los valores, volvemos al respeto, volvemos a Dios, o la cosa está bien complicada y tendremos que ver a colombianos por todas las carreteras cantando a los chinos como les tocó a los venezolanos. Pero es responsabilidad del pueblo colombiano. Pero mire que ahorita, en este proceso electoral estaba mirando información de Colombia y han cogido millones de pesos en carretera para comprar votos. Y cogieron a unos escoltas de un congresista de ya sabe de dónde es. Y los jueces lo cogieron con la plata, con los sobres, con el nombre y para dónde va y la cantidad. Y los jueces dicen, no, no es delito cargar la plata. Si esa plata está claro que es para comprar votos. Colombia tiene que cambiar, tiene que volver por sus principios, por sus valores. Y lo primero que tiene que hacer es defender a los muchachos, defender esa patria potestad. Recuerde que decía por allá Jesús, el que escandalice a uno de estos niños es preferible que se agarre una piedra al cuello y se eche al agua. Pero tenemos que volver por esos valores. Los felicito, Lanza, y ojalá lo veamos en el Congreso y lo podamos invitar aquí nuevamente para que nos cuente cómo van las cosas. Mire, toque puertas en Faro, toque puertas en Fuerza Púrpura y de pronto ahí le pueden colaborar con algo en esa idea que tú tienes y lo que decía el coronel Medina, porque no nos podemos quedar sencillas solamente con la noticia de que sí, aceptaron las 18.000 víctimas. ¿Y qué pasó? ¿Nada? ¿Nadie va a decir nada? ¿Macondo? No, increíble. Dios lo bendiga, Lanza. Claro que sí, mi coronel. Mire, Mateo 18:6. Cualquiera que siquiera haga tropezar a uno de estos pequeños será mejor que se le amarre una piedra al molino y se le tire al fondo del mar. Clara la orden. Todo aquel que toque un pequeño, toque un niño, tiene que pagar las consecuencias. Y es que nosotros, yo soy católico, soy cristiano, soy consagrado a la Virgen María y soy consagrado en lazos de amor mariano. Pero, hermano, la ley es clara, la ley divina es clara. Y es que tiene que pagar las consecuencias. Nosotros no podemos seguir cayendo en el error que soy cristiano y soy buena persona, entonces seamos compasivos. No, porque es que la compasión puede llevar a que otro niño caiga en garras de esa gente. Entonces, el delincuente hace lo que se le da la gana y entra a hacer lo que se le da la gana porque dice, no, a mí al final me van a perdonar. Como decía en la reforma a la justicia que le hicimos el plantón a la tipa esta enferma que tiene allá la justicia, que decía que con que simplemente dijera la verdad se le podía dar
la casa por cárcel a uno de estos abusadores que abusa de la menor, la descuartiza y la mete en una bolsa negra y la tira a la calle. Y vamos nosotros a darle casa por cárcel porque él dijo, sí, yo lo hice. No, hermano, a mí, yo sinceramente se lo digo, mi coronel, cuando usted sufre las consecuencias y cuando usted ha vivido las consecuencias de estas malas políticas y de esta nefasta política, usted sabe que esto no tiene compasión y esto se tiene que arrancar de raíz. Y nosotros tenemos un Congreso demasiado corrompido, demasiado alineado con políticas que no son. Un Congreso donde tienen la desfachatez de salir a la luz pública a decir, me opongo, no sé qué, no, pero cuando usted va adentro, están votando a favor de lo que están diciendo de lo que se oponen. Porque así los he visto en el Congreso. Se aprueba el proyecto de ley, vota a favor del proyecto de ley, y cuando usted sale a la vuelta, lo vi yo con Catherine Juinao, saliendo del debate del proyecto de ley 122, y cuando la veo afuera, acabando de votar a favor del proyecto de ley 22, ley trans, que permite que mujeres compitan en deportes de hombres, por ejemplo. Y saliendo a hacer un video, la veo haciendo un video y digo, ahorita lo va a subir, voy a ver qué va a salir. La mujer se respeta y no sé qué. ¿Qué va si acabas de votar en contra de la mujer? Así tenemos el Congreso nosotros. Y es culpa de nosotros. Ahí por eso le dije al doctor Eddie, es que también es culpa de nosotros, pero está en la votación de mañana. Si nosotros seguimos en este tipo de congresos, está pagado un poco de favores. Mire, yo salgo de aquí de mi casa y cada vez que salgo de la casa veo debajo de mi puerta 4 o 5 tarjetas de diferentes políticos. ¿Cuánta plata están invirtiendo en esa campaña? Yo aquí hasta el momento lo que le he invertido y ha sido inversión de nuestros propios de recursos. No se le debe nada a nadie. Y si llegamos al Congreso, vamos a llegar a ser una UTL, siempre lo he dicho, que se mueva al ritmo mío. Y yo trabajo 24/7 en esto. Porque usted me ve conectado a la 1, 2 de la mañana, me levanto a las 5 a hacer el rosario y todo el día hasta la 1, 2 de la mañana. Llevo 3 años en ese ritmo. Y todos los si aquí hay activistas que trabajan conmigo saben que es así. ¿Por qué? Porque es que soy un padre que sufre las consecuencias, que tiene al ICF detrás tratando de quitarle los hijos. Y voy a acabar con ese ICF. Lo voy a reestructurar si llego al Congreso. Y eso está claro dentro de mis políticas. Me parece perfecto. Actualmente, pues la consigna de los veteranos es veterano vota veterano y todos los que están aspirando se les ha dado visibilización a nivel nacional y veterano vota veterano, porque necesitamos tener gente limpia en el Congreso que defienda los intereses de la nación y que defienda los principios y los valores. Y lo que decían, lo que ya están atreviéndose a decir, no las cúpulas, pero sí los sacerdotes. No se puede decir que es cristiano cuando vota por un ateo, por un comunista o que está en contra de todos los valores cristianos. Es que eso sí, si la de aquí no se la cobra, la de arriba se lo cobrará. Falta el temor a Dios. Ahora que me marque. Creo que le estaba hablando de qué tan avanzado y tan, qué tanto tiempo llevan en esta pelea y tratando de promover esto. Mire, yo estoy preciso cuando él me dice este tipo de cosas. Eh, yo tengo una organización, por ejemplo, que se llama el NAMBLA. El NAMBLA es una organización, una asociación norteamericana de amor entre hombres y niños. Y algo que decía mi coronel hace un momento, y es que se están promoviendo todo este poco de políticas nefastas que llevan a que los niños se identifiquen como les dé la gana, que animales y todo eso. Pero es que detrás de todo eso hay un tema que se llama pedofilia. Cuando usted quiere bajar la edad de consentimiento, ahí detrás hay una organización que se llama el NAMBLA. El NAMBLA busca y el NAMBLA es la Asociación Norteamericana de Amor entre Hombres y Niños. Fue creada en 1968, si no estoy mal, 1978 en Boston. Y 3 principios claros tiene el NAMBLA. Y el NAMBLA venía con el ILGA. El ILGA y el NAMBLA son 2 organizaciones que se venían moviendo abiertamente. Pero el ILGA posteriormente hizo parte del NAMBLA. Cuéntemelo. ¿Cuál es la pregunta clara que necesita hacerme, por favor? Primero, mire, en lo que usted está allá, cuéntenos cómo está de cerca que el gobierno llegue a alcanzar o que lo que quieren promover es tener
la potestad, digámoslo así, sobre los hijos que nacen aquí en Colombia. ¿A qué paso están? Están muy cerca. La fuerza que usted promueve y que tenemos que hacer todos, tenemos una fuerza grande para, digamos, frenar eso, o a qué tiempo podríamos estar hablando de que esa gente pueda llegar a conseguir eso y el gobierno se adorme en estos hilos, por decirlo así. Esa es la pregunta. Gracias, mi primer. Listo. ¿La quieres oír aquí o te cuelgo y lo oyes por el otro medio? Sí, por la reunión. Listo. Lo que pregunta Edison es importante. ¿A qué instancia estamos de tiempo de que esta gente pueda llegar a lograr esto? Déjenme decirles que tristemente estamos a un día. Si mañana los colombianos no deciden bien y ellos son mayoría, todos estos proyectos de ley y todas estas cosas van a avanzar y nos van a acabar. Hay que ser claros y sinceros con el tema. Si esto a partir de mañana no se toma acciones, nos jodimos. ¿Y por qué les digo? Porque esto viene avanzando y vuelvo y les digo, el decreto 467 es una. El decreto 1311 salió el 4 de diciembre del 2025, o sea, hace 2 meses, 3 meses, salió. Y habla exactamente de lo mismo que dice el 467, es prohibir que usted se oponga a todo ese tipo de ideologías. Y no han dicho nada, nadie dice nada. Ya le dijimos a senadores y a representantes, mire, salió esto. Creo que hasta el momento no han hecho un carajo. Entonces, estamos a puertas. Mañana decidiremos cómo va a ir la patria potestad de nuestros hijos. Mañana decidiremos, Colombia decide si permite que el grupo al margen de la ley recluta a sus niños desde los 14, 15 años, 13 años, 12 años. Porque eso de que puso los 15, eso es un numerito que créame que cuando digan, si cuando se prohíba que de los 18 y reclutaban de 16, de 15 años, ahora si usted le baja la edad de 15 van a empezar a reclutar desde 10. Eso hay que tenerlo claro. Eso están avanzando y llevan mucho adelante. Llevan mucho. El proyecto de ley 122, el año pasado lo debatieron casi 5 veces en menos de 15 días. Nunca había ocurrido. Y pasó con primer debate y ahorita está vigente. Les apuesto lo que sea y estaré y le pediré a la señora Nidia en algún momento estaré aquí diciéndoles, ayer se batió el proyecto de ley y se aprobó. Y pasó. De aquí al 20 de junio les aseguro que van a hacer lo imposible porque ese proyecto de ley 122 pase, ley trans. Porque si pasa ese proyecto de ley y se hace ley, van a ser efectivas todos estos decretos que les acabo de decir. Entonces, ¿qué tan avanzados van? Muy avanzados. Y mañana nosotros tenemos la decisión de cambiar eso. Porque ellos lo pueden aprobar de aquí al 20 de junio. Pero si nosotros tenemos una bancada fuerte que entre el 20 de julio, ese día empezamos a dar la pelea defendiendo ese en contra. Obviamente yo voy a estar, esté como candidato ya, esté dentro del Congreso o no esté, en cada uno de los debates que se hagan de aquí al 20 de junio, diciéndole a todo el mundo que se está debatiendo el proyecto de ley. Entonces, que si tenemos fuerza para acabar esto, sí la tenemos. Porque llevo 3 años dando esta pelea y todavía no estoy cansado. Entonces, hay que dar la pelea, hay que ser fuertes en este sentido, porque lo que estamos jugando es con vida. Y mi coronel, los que hemos sido militares saben lo que representa usted ir al área de operaciones y perder un compañero, perder un amigo. Y eso no se lo deseamos a nadie. En ese momento llevamos 230.000 niños abortados. ¿En qué país consagrado al corazón de Jesús se permite eso? En Colombia, hermano. Coronel Medina. Gracias, señora Nidia. Disculpe el auditorio, pero pienso que el tema es importante para tocarlo al máximo. Mi primero, como usted bien lo plantea, y quizá el tiempo no nos da para tocar la multiplicidad de aspectos que influyen en todo esto. El eje central es la familia y es el eje central de la guerra, como lo decía creo que la señora Adela en el chat. Esta es una guerra espiritual y es guerra política y es guerra en todo sentido,
para doblegar al ser humano, para esclavizarlo y explotar las riquezas. No es más, calmar la codicia. Y es importante que tengamos en cuenta varias cosas. Por ejemplo, como usted lo planteaba, la constitución política tiene mínimo dos artículos, diría yo que son más, pero me atrevo a tocar solamente estos dos: el libre desarrollo de la personalidad y la objeción de conciencia. Eso venía programado por la izquierda desde hace rato y la incluyeron en la Constitución del 91 y ahí están dando y lo están llevando a la práctica porque la derecha no hace lo que hace la izquierda, que es prepararse para tomar el poder con todas las formas de lucha. Importante tener en cuenta, creo que ya lo habíamos hablado los dos o me había escuchado allá en una de las reuniones en las que participé, invitado por Sandrita Zambrano, eh, que hay algo que se llama la alienación parental, que consiste en que cuando hay peleas entre los padres o cuando se separan, quien queda con la custodia envenena el alma del hijo en contra del otro progenitor. Y eso prepara el terreno para que después caigan fácilmente en los colegios y en la universidad en el adoctrinamiento. Apenas le tocó el tema tangencialmente, pero luego lo trataremos en detalle. Y tengamos en cuenta que todo esto sí, para quienes recuerdan la participación en el conversatorio donde fui invitado, gracias a Dios, por la señora Nidia, donde exponía que son 22 componentes de la guerra política, están presentes en todo. La maldad está tomándose todos los campos de la vida del ser humano. Y el primero es la familia, se los toma, los destruye y luego monta su negocio allí. Entonces es importante tener en cuenta que eh, hay que hacer un proceso, todo esto es un proceso y parte del proceso se da mañana, que es eligiendo bien. De aquí me surgen dos preguntas. Mi primero, ¿cuál es su estrategia para luchar contra la corrupción en el Congreso y en el gobierno? Ah, bueno, y hago el aporte de que la mayor muestra de que se puede con este problema es el presidente Trump. Es que él la tiene clara, ese señor tiene el conocimiento claro de cómo es la guerra en todo el planeta y por eso está tomando las acciones correctas. Aunque, bueno, es un tema largo por allí, pero yo pienso que está actuando correctamente, respetando criterios. Y en Colombia se requiere elegir un buen líder, así como pasó con Bukele, como Milei, como también podemos, si elegimos un buen líder, él va a empezar a reencaminar al país, porque la resocialización también existe. Si cambia la ley, cambia la constitución, pues podemos empezar a trabajar en cambiar la cultura y tratar de frenar la contracultura. Se puede destruir el trabajo que ha hecho la izquierda, se puede anular y el presidente Trump lo está demostrando. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es su estrategia contra la corrupción? Y la segunda, ¿qué proyectos de ley tiene para presentar? Por favor, gracias. No sé si están viendo la pantalla, pero en la pantalla le estoy poniendo algunos de los artículos que puede asociar también mi coronel, el 16, el 18, el 44, el 42, Sí, el señor, 5. sí, se ven en pantalla. Todos esos artículos los pueden utilizar porque hablan de la familia, del interés superior del niño, del derecho a la familia y la prioridad que es eso. De acuerdo, lo estamos viendo, no me quise alargar, pero sí, tiene usted razón. Sí, mi coronel, mire, la corrupción no va a parar mientras nosotros sigamos permitiendo que la Agenda 2030 esté en el país. Si ustedes recuerdan bien, una de las primeras cosas que hizo Donald Trump para avanzar en el país y acabar con por ejemplo, las políticas de vainas LGBT, fue desvincularse de la ONU. Y ahorita, hace como 2 meses, dejó de darle dinero a 60 organizaciones que estaban dentro de su país. Y esas organizaciones aquí se llaman ONGs. Yo les hablaba ahorita del ILGA. Y el ILGA es una organización que promueve todas las políticas y los lobbies LGBT y está patrocinada por más de 160 países, entre esos Colombia. Y tiene 19.000 organizaciones dentro de esas 160 países. Aquí en Colombia hay muchas de esas ONG. Para nosotros poder acabar realmente con la corrupción, mi coronel, tenemos que desvincularnos de eso. ¿Por qué?
porque esas organizaciones invierten millones, miles de millones de dólares en promover estas políticas públicas porque necesitan el control. ¿Y cómo empieza la corrupción? Cuando esas ONGs le pagan a los congresistas. Si ustedes no saben, para el 2014, el ILGA lanzó una campaña que se llama Colombia Vota Afirmativo. Y en el 2014, a partir del 12 de febrero, ya había identificado congresistas, senadores, alcaldes y todo lo que tuviera que ver con temas legislativos y políticos, y los apoyó y los promovió. Por eso es que tenemos el Congreso lleno de congresistas progresistas. Esos son los que están legislando en este momento. Desde 2014, hoy tenemos 12 años y han cumplido el objetivo. La corrupción empieza desde ahí, porque esta gente, les voy a decir cómo funciona. Esta gente, como usted me acaba de preguntar, ¿qué proyecto va a llevar? ¿Sabe qué pasa con esta gente? Que ellos le dicen, yo lo voy a avalar, lo voy a impulsar, pero usted me firma lo que yo le diga. Y entonces los proyectos de ley llegan ya hechos. Tome Catherine Jubinado, tome Lozada, tome Ocampo, tome Racero, tome todos estos. Ahí está el proyecto de ley, me lo impulsan. Ustedes están aquí patrocinados por esto, me lo impulsan. Fuera. Ahí es el inicio de la corrupción. Por eso es que nosotros, esa corrupción no solamente entra a través de los políticos, entra a través de magistrados. Por eso es que tenemos la justicia que tenemos, abogados, magistrados, médicos, de todo tipo de personas. Entonces, si nosotros realmente queremos recuperar el país, tenemos que desvincularnos. Yo tengo un documento dentro de esos, son 45 hojas, donde desgloso los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, se lo voy a mostrar aquí así rapidito para que vean, porque es que, vuelvo y les repito, yo soy de los que sí quiero arrancar de esto de raíz, porque sé lo que esto representa si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Mire, aquí ustedes van a observar y hay una carpeta que se llama Agenda 2030. A lo que yo abro esto, la Agenda 2030, compromiso legislativo. Este no es, aquí está. Ah, no, es que yo lo empecé a desglosar por cada una de las. eh, Aquí está, mire. Esta tiene hasta el momento 32 hojas y viene desglosado cada uno, qué es lo que afecta, por qué lo afecta. Todo esto, mira, aquí están todas las organizaciones que los promueven. La UNICEF, UNF, ONU Mujeres, todo, y cada una de estas organizaciones tiene sus tentáculos en uno de los ministerios que nosotros tenemos dentro del país. Por eso es que la corrupción se mantiene y se sostiene, porque nosotros no podemos legislar mientras ellos sigan comprando magistrados y cantidad de cosas. Entonces, una de las propuestas que tengo, mi coronel, y la principal para poder que mis 4 pilares se den, que es la fe y principio y valores, la defensa integral de la niñez, la fortaleza de la familia y el garantía de las fuerzas militares y de policía y su dignidad y bienestar, es entender que nosotros debemos desvincularnos de esta organización. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible, que por eso es que cuando nosotros tumbamos un proyecto de ley en el Congreso, ellos atacan por otros lados. Ellos atacan la economía. Es más, mire, ellos, por ejemplo, prohíben que una vaca pee, hermano. Para ellos, que una vaca se tire un peo es daño al ozono. Nos quieren acabar el ganado. Todo eso funciona dentro de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, eso es lo que nosotros debemos empezar a hacer, mi coronel. Debemos hacer un control político férreo y una capacitación y un tema de capacitación fuerte en todo lo que es esta agenda. Se los estoy mostrando ahí todos. Esto es un trabajo que yo estoy haciendo y que he hecho muy juicioso para poder entender todo lo que ustedes les he mostrado. Y ahí usted puede ver todos los objetivos de desarrollo sostenible desglosados uno a uno. ¿Y qué artículos de la Constitución afecta? Todos los artículos de la Constitución que afecta. Ahí está todo. Entonces, eso por el tema de la corrupción, mi coronel. Y ahora, ¿qué proyectos ya hay? Hay proyectos, hay dos proyectos que van directos a acabar con el aborto. Estos proyectos de ley nos los tiene ya listo una organización internacional que ha acabado con este tema y está atacando este tema
a nivel internacional en Latinoamérica, porque es que la ONU saca el proyecto de ley aquí en Colombia y lo aplica en México también y lo aplica en todos los países. Es lo mismo que estamos haciendo, él hace 5 días estuve en una reunión privada donde esta entidades solamente llamaron a tres representantes candidatos que estaban porque son los que estamos dispuestos realmente a meterle la ficha a esto. Y nos dijeron, aquí están los proyectos de ley, una vez lleguen, solamente es que los impulsen. Ese es uno de los proyectos, dos de los proyectos son dos que están para poder acabar con el aborto. Hay otro que es la salud mental y cómo afecta todo esto, ideologías a los niños. Ya este se ejecuta un plan piloto sobre Bosa aquí en una localidad. Ese es un proyecto que se está llevando a través de una psicóloga con un equipo de psiquiatras y de especialistas que ya lo están llevando como plan piloto y que se busca implementar a nivel nacional una vez lleguemos al Congreso. La desvinculación de las agendas se tiene que proteger la niñez. Pero para eso vuelvo y le repito, desvinculémonos y mientras tanto tenemos que ir promoviendo estas cosas. A nivel de fuerza militar, en mi coronel, yo propuse y lo dije en Acore, que días que tuvimos una reunión y un conversatorio, la creación de la bancada por la dignidad y el bienestar de las fuerzas militares. Ahí se defienden cuatro. ¿Cuál es el objetivo de la bancada? Se va a trabajar así como se está trabajando la bancada Provida, se va a llamar a cada uno de los congresistas que estén dispuestos a defender los proyectos de ley que vayan en beneficio y bienestar y dignidad de las fuerzas militares y de policía, y se va a crear una bancada fuerte que promueva a través de varios senadores y representantes este tipo de cosas. Entonces, lo que es la protección jurídica y legal para que el policía y el militar tenga la libertad de operar como tiene que ser, que no tenga el temor de ir al área de operaciones y no voy a hacer las cosas bien porque si no me terminan judicializando porque di baja un delincuente y terminó siendo supuestamente la santa paloma de la ciudad. Ahí habla de la salud y el bienestar de los hombres heridos en combate, el fortalecimiento en la parte logística, en tecnología y, y toda la parte logística en la parte operativa y el restablecimiento de la inteligencia militar, porque desafortunadamente vamos a recibir unas fuerzas militares sin inteligencia militar, porque cuando recuperemos el poder no van a dejar absolutamente nada. Vamos a tener que recuperar nuevamente los territorios como lo hacíamos anteriormente, creando nuestros contactos dentro del área de operaciones y todos los informantes y todo este tipo de cosas, porque todo eso se va a perder, mi coronel. Entonces, hay varios objetivos claros que se quieren trabajar. Gracias, mi primero. Qué buen argumento. Muy amable. Gracias, señora Nidia. Pues me parece muy importante todo el tema que se ha venido tratando. Cuando un candidato a una corporación pública tiene propósitos, es porque tiene realmente principios y valores muy bien centrados, porque quien tiene propuestas no viene como parte no viene como parte del problema, sino como un proponente que va a solucionar la cantidad de problemas que estamos experimentando, especialmente en temas tan trascendentales como es la niñez, el desarrollo de la niñez, la protección de la familia, sobre todo porque tenemos unos artículos que amparan la familia, pero que el actual gobierno y sus secuaces se han venido parando en toda esta normatividad, haciendo precisamente mal uso del poder, destruyendo todos los lineamientos que generan responsabilidad y compromiso de los padres para el desarrollo de sus hijos. La potestad que tiene el Estado con relación a la unidad familiar no es sino una: dar la opción de que haya las escuelas adecuadas para que los niños vayan, aprendan a leer, a escribir y aprendan todo lo que representan temas de principios y valores y un conocimiento de lo que es
la historia y todo lo que representa la buena educación, donde precisamente todo lo que estoy diciendo, nada de eso se hace. No hay educación, no hay formación de cultura para el futuro, sino que es una autodestrucción permanente de principios, de valores, de ética, de todo, porque se está jugando es con el esquema destructivo, o sea, los antivalores, inclusive al extremo que nadie piensa en lo que hay que pensar. Yo celebro que hay un candidato muy comprometido, que entiende la importancia de lo que es patria, familia, y cuando uno tiene esa convicción de que está la patria y la familia es porque sabe que adelante está Dios. Y cuando uno tiene claro de que Dios está por encima de todo, no se trata de imponer lo que somos como católicos, ni de imponer la fe y creencia en la Virgen, porque hemos entendido que la Virgen es nuestra patrona y que Colombia tiene su propia patrona, que es la Virgen de Chiquinquirá, y que con ella podemos contar como una de nuestras mejores formadoras y forjadoras de la unidad familiar, y que con ella todos podemos revestirnos de la armadura de Dios para poder salir adelante y airosos en formar futuros y buenos ciudadanos, partiendo de estos niños a los que hay que inculcarles todas estas bondades y todos estos espiritualidades de fe y esperanza para que caminemos firme en una sociedad que está totalmente deteriorada, pero que estoy convencida de que con aspirantes y futuros parlamentarios como el que hoy tenemos aquí, podremos avanzar muchísimo. Colombia está en un vacío, está en una oscuridad de fe, está lejos de Dios, realmente que así es. Y a veces da la sensación de que tenemos un pueblo más corrupto que afanoso por defender lo que nosotros estamos buscando, defender principios, valores, defender la patria, defender la familia, defender la libertad y la democracia. Porque si la gente se deja arrastrar por un aumento de un salario, es porque no ha entendido que los derechos no son negociables y que si un ciudadano tiene a su haber el derecho y la oportunidad de trabajar, por excelencia tiene el derecho a que se le incremente el salario. ¿Cuánto? El porcentaje en el fondo poco importa. Lo que importa es que es un derecho y que sobre ese derecho no se puede nadie pretender abusar como el actual gobierno que cree que los colombianos somos estúpidos y que tenemos la tontería de alabarle un incremento sobre algo que hay un derecho adquirido y sobre algo que no tiene nada que ver con nuestra libertad de conciencia y sobre algo que no tiene nada que ver con nuestra inteligencia. Luego, la inteligencia y la libertad de conciencia no son negociables. Y tenemos más que cuestionar del gobierno actual, que por más que incremente salario, no lo podrá salvar ni Mandrake, porque él es despreciable por sí mismo. Tiene todas las máculas y todas las acciones y condiciones morales para que sea totalmente despreciado en las urnas, como aspiramos que sea mañana, y que logremos que un candidato como el que tenemos hoy en esta charla sea absolutamente airoso y elegido, para que aunque la familia y los ciudadanos no te digan nada, tú vas con la conciencia, la voluntad de hacer mover a todo un país por las importantes iniciativas que has de llevar en favor del pueblo colombiano, que somos todos, en particular la defensa de la formación de los niños, de las libertades, pero ante todo, deberes y obligaciones, porque los niños
también tienen obligaciones, derechos todos, deberes muchos y obligaciones más. ¿Cómo qué? Ir a la escuela, tener fe, aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas y convertirse en un ciudadano y en un arbolito muy derechito, muy frondoso, que va. Mi compromiso es con todos ustedes que son adultos, pero mi obligación, y si yo llego a fallar en el Congreso, una vez esté allá, es con la niñez. Si yo fallo, le fallo a los niños. Mi obligación de entrar al Congreso y lo que estoy dando y por lo que lo estoy dando es por la niñez, porque ellos no tienen voz. Si ustedes mañana eligen mal, ustedes se harán responsables por lo que hagan. Pero un niño no tiene responsabilidad en lo que es instrumentalizado y manipulado. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender desde el Congreso. Y para poder defenderlo tenemos que llevar a Dios por delante. Porque el que no lleva a Dios por delante no tiene temor de Dios, hace lo que se le dé la gana y vende sus principios en cualquier momento. Pero usted, aunque esté debajo de una piedra haciendo fraude o vendiendo su conciencia, Dios lo está mirando. Y cuando usted sabe eso, va con una fe clara de lo que tiene que hacer. Entonces, como le he dicho a muchas personas cuando me encuentro por ahí en la calle y cuánto me va, yo le consigo no sé cuántos. Le agradezco por su tiempo, por su dedicación. Lleve su gente para donde alguien le ofrezca, pero después no se haga responsable. Hágase responsable de lo que esa persona vote por usted o haga dentro del Congreso. Entonces, nada, aquí estoy firme, la posición es firme. Los niños de Dios no se tocan y los vamos a defender a capa y espada y si es necesario dar la vida, pues la damos. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga. Bueno, hemos llegado. Agradezco que haya aceptado nuestra invitación, sargento, y el trabajo que está haciendo y que hará todavía cuando llegue a ser senador o representante. Será el mejor por nuestros niños que falta les hace alguien que lo defienda como debe ser, ya que todos los días mueren muchos. Muchas gracias. Muchas gracias, sargento Wilmer Sánchez, por su lucha y lo estaremos respaldando. Dios lo bendiga. Sí, ojo con eso porque yo no voy a llegar allá solo, no puedan editar, así como dijo mi coronel, el día que no nos copien allá en defensa de la niñez o de la familia, nos vamos a las calles hasta que nos haga ley. Pero allá hay que llegar con garras y con dientes a dar la pelea. Señor. Dios me lo bendiga, les agradezco por el espacio. Mucha oración para mañana. Mucha oración. Esta guerra es espiritual, cultural y política y vamos a meterle el diente a esto. Y nada, bendecidos todos. Lo que necesiten, estoy a disposición para servirles siempre y cuando esté a mi alcance. Y si no, pues gestionamos, hacemos algo y le damos con toda. Muchas gracias.